5 escalofriantes relatos reales revelados, historias siniestras que te dejarán EMBRUJAD. La noche caía sobre el barrio de Sofía como una manta pesada de oscuridad, y los ecos de risas infantiles se habían convertido en un silencio que pesaba en el aire. Como madre soltera de 2 pequeños, Sofía luchaba cada día, trabajando como limpiadora nocturna en un hospital abandonado. El lugar, una sombra de lo que alguna vez fue, estaba lleno de rumores y leyendas sobre ruidos extraños y desapariciones que mantenían a los vecinos alejados. Pero ellas, su vida y sus hijos, habían pasado a ser más importantes que el miedo. Sin embargo, los murmullos que ahora parecían susurrar desde las paredes desgastadas empezaban a ponerla en alerta. Una noche en particular, mientras limpiaba un cuarto que una vez vio luz y alegría, el viento aullaba fuera como un lamento. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando oyó un susurro, como si las sombras mismas le hablaran. No vuelvas, decían, pero se dio la vuelta y siguió con su labor, su corazón latiendo con fuerza. A cada paso, la sensación de ser observada crecía, un ojo invisible que la seguía. La incertidumbre la atrapó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días después, la alarma se hizo más fuerte. Niños del vecindario comenzaron a desaparecer. Primero, fue el pequeño Lucas, conocido por su risa contagiosa, luego, la dulce María, que siempre traía flores. Los gritos de desesperación resonaban en la alameda vacía, pero los oficiales que Sofía buscó parecían desinteresados, como si un pacto oscuro con la región les impidiera actuar. Esos niños siempre se metían en problemas, murmuraban, sin mirar sus rostros angustiados. Desesperada, Sofía miró al nuevo vecino, un hombre que aunque parecía amable, sus ojos ocultaban un secreto oscuro. Las historias contadas por los ancianos del barrio sobre espíritus vagando entre las calles resurgieron en su mente, llenándola de pavor. Ella sabía que necesitaba enfrentar su miedo por sus hijos, y la creciente conexión que sentía con lo sobrenatural comenzó a transformarse en un instinto de supervivencia. Una noche, al llegar a casa, encontró a su hijo menor mirando por la ventana, los ojos fijos en la oscuridad. «Mamá, hay amigos afuera», dijo, sonriendo. Un escalofrío la invadió. «No hay amigos, cariño», respondió, pero algo dentro de ella sabía que estaba muy equivocado. Sofía salió a investigar, temblando de terror, su corazón latiendo al son de cada paso. La sensación de ser observada se intensificaba. Algo aún más aterrador que su vecino acechaba en la niebla de su barrio. La última imagen que se le quedó grabada fue la sombra de su hijo pequeño moviéndose entre las ruinas del hospital, mientras la voz susurrante de una leyenda antigua resonaba en su interior. ¿Qué es lo que realmente vive aquí?, se preguntó, sintiendo que su propia historia estaba enredada en los oscuros secretos del lugar. Debía decidir, darle la espalda al peligro o enfrentarlo para salvar a su familia. La lucha apenas empezaba. El aire en la alameda se volvió espeso, cargado de una energía inquietante. Sofía se adentró en la penumbra, su corazón palpitan. No solo de temor, sino de una determinación feroz. Sus pies tocaban el suelo frío, como si las piedras susurraran secretos que solo ella podía escuchar. Las sombras danzaban alrededor, creando formas que se deslizaban hacia ella, llamándola con susurros que parecían endiablados. «Búscalos», repetían. El pensamiento de sus hijos le atravesó la mente como un rayo. «No puedo perderlos», musitó entre dientes. Mientras avanzaba, notó que algo brillaba a su alrededor, trozos de vidrio roto, fragmentos de un pasado olvidado empeñados en recordarle la tragedia. A su lado, la silueta del hospital se recortaba en la noche, y un escalofrío recorrió su columna. Algo la llamaba desde el interior. Sin poder resistir la curiosidad, se detuvo al borde de la puerta desgastada y crujiente del hospital.
El lugar la miraba, su aura ominosa parecía cobrar vida. Sofía recordó las viejas historias contadas alrededor de fogatas, susurradas con miedo y temerosas reverencias. La entidad que se alimenta de la luz de la inocencia, se repetía en su mente. ¿Podría ser verdad? ¿Acaso la oscuridad había comenzado a reclamar lo que le pertenecía? Un estallido de risas infantiles resonó en su mente. Sofía sintió un nudo en el estómago. Eran sonidos que no deberían estar allí. Son solo ecos, se dijo a sí misma. Pero su corazón no le creía. Era un juego, un truco de su mente, algo como un eco distante que avivaba sus peores temores. Adentrándose en el hospital, el silencio se volvió opresor. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían moverse ante sus ojos. Sálvanos, decía uno, su significado resonando como un grito desolado. Las sombras se arremolinaban, creando figuras en la penumbra, y su respiración se tropezaba con el aire denso. De repente, una puerta se cerró de golpe tras ella, como un grito en la noche, y el eco resonó en todo el pasillo. Un golpe contra el cristal la sacudió. Se volvió, y su mirada se encontró con la de otra criatura, reflejada en el vidrio roto, un niño, los ojos opacos, la piel pálida y los labios descoloridos. El rostro era de uno de los desaparecidos, un eco de lo que había sido. Ella retrocedió, pero ya no había marcha atrás. Ven, ven con nosotros, susurró la figura, extendiendo su mano huesuda hacia ella. Una combinación de horror y pena llenó su corazón. Sofía sintió que la fuerza de su instinto materno la empujaba hacia adelante. No, gritó, lucha de amor y rabia. Pero su voz se ahogó en el viento. Miró hacia el pasillo oscuro, sabiendo que, en su interior, los niños estaban atrapados, clamando por ayuda. Pero ¿a qué precio debería arriesgarse para salvarlos? Mientras sus pensamientos revoloteaban en su mente, la atmósfera pareció cambiar. Un frío gélido le heló la sangre. Cada vez más susurros se alzaban, inundando su mente. El sacrificio debe ser hecho, resonaban las voces, como un mantra inquietante. Con un último vistazo al niño que la miraba con ojos vacíos, Sofía sintió que el miedo se transformaba en claridad. La verdad se enabarbó. Si lo intento, si arriesgo todo, quizá los pueda salvar. Pero justo cuando dio un paso adelante, la luz del celular titiló y se apagó. La oscuridad la tragó. De repente, una risa resonó. Era horrible, como un eco de todos aquellos niños desaparecidos, y Sofía supo que tenía que entrar a las profundidades del hospital, allí donde más oscuros secretos guardaban, o perderlo todo. Pero, ¿a qué mito se estaba enfrentando? La siguiente decisión marcaría su destino y el de sus hijos. En la penumbra, el lamento de los desaparecidos comenzaba a unirse en un coro que retumbaba en su corazón. Sálvanos, y en ese instante, ella se dio cuenta de que el verdadero horror estaba aún por venir, una revelación que no podría evitar. ¿Quién sería el verdadero sacrificio? ¿Podría cumplir con lo que los ecos demandaban o perdería todo en su intento de escapar? La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y, a medida que la risa aumentaba, Sofía sintió que su tiempo se estaba agotando. ¿Lograría escapar de las garras de lo desconocido antes de que fuera demasiado tarde? Entrar al hospital era como cruzar el umbral de un mundo paralelo. La oscuridad no era solo falta de luz, era una entidad propia, un mar de sombras que se agitaban ansiosas a su alrededor. Sofía, con la respiración entrecortada, dio un paso hacia adelante, el eco de su movimiento resonando en el silencio como un grito sordo. Cada paso le revelaba más del horror que albergaba el lugar. Las puertas desgastadas a su lado parecían bucles temporales, llevando a otros momentos en el tiempo, un pasado en el que los pasillos resonaban con risas, ahora distorsionadas. Sofía sintió que un frío intenso la envolvía, como si en cada esquina, cada grieta, hubiera un ojo mirándola, observando su inminente destino. Un susurro la interrumpió. Ayúdanos, era un lamento familiar, uno que conocía bien. Sin pensarlo, siguió el sonido, cada vez más desesperada, cada vez más consciente de que su tiempo se estaba agotando. Las paredes parecían cerrarse, y las sombras parecían crecer, tomando formas grotescas, arrastrándose hacia ella con garras invisibles. Sofía llegó a una sala amplia.
En el centro había una mesa con objetos esparcidos, juguetes desgastados, muñecas con ojos vacíos, y en una esquina, un viejo diario cubierto de polvo. Al acercarse, el título Historias de miedo la hizo estremecerse. Era un relato de niños perdidos, susurrando secretos oscuros, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Eran esos los niños que ella había escuchado? El camino hacia su salvación estaba en las palabras de aquel diario, con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas. Cada línea parecía vibrar bajo su toque, susurros de advertencia y desesperación salpicándose por la sala. Pero mientras leía, algo la distrajo. Una figura apareció en la entrada, al principio solo un bulto en la penumbra, pero que rápidamente tomó forma. Era el niño de antes, y estaba acompañado. Más niños iban saliendo de las sombras, sus miradas perdidas, extendiendo las manos hacia Sofía con una mezcla de esperanza y desesperación. «Ven con nosotros», murmuraron al unísono. Sofía sintió un tirón en su corazón. «¿Qué es lo que quieren?», les preguntó, su voz aterciopelada por el miedo. «Libéranos», respondieron, un coro de ecos que se entrelazaban. La respuesta resonaba en ese frío inquietante, haciendo que sus pies se sintieran pesados, como si el suelo intentara atraparla. Ella sabía que cada paso que daba la acercaba más a una elección inmensa, una decisión que podría cambiarlo todo. El sonido de las risas creció en intensidad, llenando el aire y aturdiéndola. Liberar a los niños o perderlos para siempre, pensó, sintiendo la presión de lo que estaba en juego. La oscuridad a su alrededor parecía interrumpir sus pensamientos, manipulando su mente, llevándola al límite de la locura, pero no solo estaban los niños que necesitaban ayuda, la sombra que les acompañaba, su presencia opresiva, parecía devorar la luz de su voluntad, hasta que de pronto, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Las risas cesaron, y un silencio sepulcral ocupó el espacio. Sofía sintió que su pecho se comprimía, y el pánico la envolvía en la siguiente ola de terror. «El sacrificio debe ser hecho», repitieron las voces, resonando en su cabeza, insistentes. La atmósfera se volvió densa. ¿Qué significado tenía ese sacrificio? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por salvar a aquellos niños? Un sudor frío se deslizaba por su frente mientras su corazón latía al ritmo del terror. «No puedo quedarme aquí», exclamó, pero sus palabras fueron tragadas por la oscuridad que la rodeaba. Justo cuando retrocedía, la figura del niño se acercó, su mirada revelando un oscuro secreto. «Eres tú, Sofía la elegida». De repente, las sombras se abalanzaron sobre ella. Su mundo se desvaneció, y la consigna se repitió como un eco infinito. ¿Estaría condenada a ser la nueva guardiana de los secretos del hospital? Y allí, atrapada entre la luz y la oscuridad, Sofía sintió el peso de la desesperación en sus brazos. ¿Sería la salvación o la perdición? ¿Sería ella el verdadero sacrificio? El aire se tornó espeso, casi tangible, como una neblina pesada que abrazaba cada rincón del hospital. Las sombras, ahora más largas y cubriendo todo a su paso, cercaban a Sofía de manera amenazante. La última imagen del niño quedaba grabada en su mente, sus ojos vacíos transmitían una tristeza infinita, pero también una urgencia desgarradora. Sofía sintió que se le helaba la sangre. «Ayúdanos». El eco de la súplica resonó en sus oídos, provocándole un escalofrío. No sabía cuál era su papel en toda esta pesadilla, pero una cosa era clara, debía tomar una decisión. Y pronto, el diario en sus manos ofrecía un destello de respuesta, un rayo de esperanza, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Decidió abrir nuevamente el libro, buscando respuestas a sus preguntas más terribles. Las páginas, como si estuvieran vivas, se pasaron de forma inquietante, revelando relatos de aquellos que habían intentado escapar de la oscuridad que habitaba en el hospital. Historias de sacrificios, de pactos oscuros que los mantenían anclados. «Si solo puedes rescatar a uno», un susurro se filtró entre las páginas, «elegirás bien, pero pagarás un alto precio». De repente, sintió un tirón en su corazón. «¿Qué precio?», se preguntó, la ansiedad desgarrando su razón. Las risas inquietantes comenzaron nuevamente, un torbellino de voces infantiles que se transformaron en gritos de terror. Sofía se dejó llevar por la desesperación y gritó: «Déjenme en paz».
Un estruendo resonó en los pasillos mientras las luces titilaban, iluminando fugazmente la temible presencia que se acumulaba en las esquinas. Sombras se arremolinaban, haciendo que el miedo se apropiara de cada rincón. Las puertas del hospital parecían cerrarse, atrapando a Sofía en un laberinto de desolación. Con el diario aún abierto, se percató de una imagen que brillaba de manera inquietante en una de las páginas, un dibujo de un árbol imponente, sus ramas extendiéndose como dedos hacia el cielo. A su lado, figuras de niños con ojos grandes, llenos de esperanza. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El dibujo tenía importación, se sentía como un símbolo de salvación, pero a su vez, lo identificó como prisión. Debo encontrar el árbol, murmuró para sí misma. Pero, ¿cómo? Las sombras la observaban, como si anticiparan sus movimientos, listas para devorarla en el momento más vulnerable. Sofía apretó el diario contra su pecho como si pudiera encontrar consuelo en sus páginas amarillentas. Giró en una dirección sin haberlo decidido realmente, guiada por el instinto puro de supervivencia. Cuanto más avanzaba, más se desvanecían las risas, pero el terror crecía a su alrededor. Las voces se tornaron implacables. Finalmente, entró a un pequeño vestíbulo, su corazón palpitando con fuerza mientras su mirada se elevaba lentamente. Allí, en una esquina, el árbol estaba representado en un mural desgastado pero vívido. Era casi real. Se acercó, sintiendo que el aire frío reverberaba a su alrededor. A su lado, una de las muñecas tiradas en el suelo comenzó a murmurar: el primero es el más feliz, el último el más triste. Las palabras giraban en su cabeza, una revelación cruel que le tomó tiempo procesar. Sofía sintió un giro en su pecho, como si una soga invisible estuviera atándose a sus entrañas. ¿Qué significaban aquellas palabras? El tiempo estaba corriendo, y una sombra ya se cernía sobre ella, moviéndose lentamente desde las esquinas más oscuras, acercándose más que nunca. La angustia dominó su ser. No puedo ser la elegida, pensó, mientras la oscuridad parecía responder a su ansiedad con un escalofrío más agudo. Entonces, oyó una risa, esta vez no infantil, sino una risa burlona, profunda. Tu elección se acerca, Sofía. Salvarás a uno y perderás a todos, o el sacrificio será doble. El eco resonó en su mente, llenándola de terror. Las sombras quedaron detenidas, a punto de soltar su abrazo mortal. Y así, con la presión del universo entero sobre sus hombros, Sofía comprendió que ya no había vuelta atrás. Cualquier opción que eligiera, podría condenar o redimir no solo a aquellos niños, sino a su propia alma. La oscuridad se volvió una presa infranqueable y la elección se desdibujaba entre el horror. ¿Qué harás, Sofía? La voz burlona se convirtió en un eco, retumbando en su mente una y otra vez. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Su corazón latía descontrolado. Las sombras se arremolinaban, listas para reclamarla, pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Sofía, ayúdanos. La súplica retumbó con fuerza en su corazón. Podría todavía escapar de la oscuridad. Mientras caía de rodillas, se prometió que encontraría la verdad detrás del mural. Pero antes, tendría que enfrentar su propio horror. ¿Quién saldría indemne de esta noche? ¿Ella o las sombras? Sofía respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones mientras el eco del grito resonaba en su mente. Sofía, ayúdanos. Era un lamento angustiante que atravesaba cada rincón de su ser. La voz parecía provenir de todas partes, envolviéndola en un frío escalofrío que le recorría la espalda. ¿A quién pertenecía? ¿A los niños? ¿O a algo aún más oscuro? La figura del árbol en el mural se volvió más nítida en su mente, cada hoja parecía cobrar vida, cada rama una promesa de auxilio. Pero sabía que aquel árbol no era solo un símbolo, era un punto crucial en este laberinto de horror. Debía acercarse, descubrir los secretos que su esencia encerraba y encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Con pasos temblorosos, se acercó al mural, su corazón golpeando con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Las sombras parecían contener la respiración, las voces se silenciaron, y esos instantes de calma fueron engañosos, un breve respiro antes de la tormenta. Al tocar el mural, un escalofrío la recorrió, como si la energía del lugar la envolviera. Visualizó el árbol,
sus raíces profundas, aferrándose con fiereza a la tierra, y comprendió que había que desenterrar la verdad. A medida que sus dedos se deslizaban sobre la pintura, notó que la textura era distinta, un poco rugosa, como algo más que simple pintura. Casi podía sentir el pulso de lo que había detrás, fue entonces que una visión la abrumó. Niños jugando, riendo a su alrededor, pero en sus ojos había algo de sombra. Sofía sintió una punzada en el corazón, comprendió que aquellos pequeños estaban atrapados entre dos mundos, entre la luz y la oscuridad. El llanto de cada uno era un eco de sufrimiento que atravesaba la barrera de su mente. No. No pueden quedar atrapados aquí, gritó, luchando contra la creciente desesperación que la invadía. La voz burlona volvió a resonar, surgió de la penumbra, escoge, Sofía, uno o todos. No hay otra salida, las luces comenzaron a parpadear violentamente, cada destello revelando por un instante figuras espectrales atrapadas en el espacio. Sofía, ahora visiblemente afectada, se vio rodeada por las siluetas de aquellos niños, sus rostros pálidos y petrificados. ¿Quién salvaré? Se preguntó en voz alta, sintiendo que su mente se fragmentaba. Al fondo del pasillo, una puerta se entreabrió, dejando escapar un susurro. Ahí está la respuesta veraz. El deseo de avanzar hacia la puerta era casi irresistible. Sin embargo, cada paso que daba era un paso más hacia la oscuridad, la inminencia de la caída al abismo. De repente, una de las sombras se desvaneció y un niño pequeño apareció frente a ella, su rostro familiar. Ayúdame, Sofía. No dejes que nos atrapen aquí. Por favor. Su voz era una súplica, llena de pánico. El corazón de Sofía se rompió al verlo, la urgencia de actuar la embargó. Pero al mismo tiempo, las palabras del eco la atormentaban. Uno o todos, la elección se imprimía como una marca en su mente, cada repetición más fuerte y aterradora que la anterior. ¿Qué harás, Sofía? ¿Te atreverás a arriesgarlo todo? La risa burlona parecía ahora provenir de todos los rincones, resonando en las paredes del hospital como un canto sombrío. Sofía se quedó paralizada, el dulce rostro del niño, lleno de esperanza y terror simultáneamente, le recordaba lo que estaba en juego. La presión se hacía más fuerte, y cada momento que pasaba parecía nublar su juicio. En su interior, el conflicto la desgastaba, cebándose con sus miedos más profundos, mientras que la oscuridad comenzaba a envolverla, imperante, pero había algo más profundo en su interior. Un deseo de luchar, de no dejar que aquellas almas quedaran atrapadas. Sin embargo, una densa niebla se introdujo en su mente, empujando a Sofía hacia un abismo de dudas, y entonces, justo cuando su voz se apagaba, algo se rompió en el aire. Un grito, un eco fuerte como nunca antes. Sofía, la voz se desvaneció, pero en su corazón supo que el tiempo se estaba acabando. La luz del día se desvanecía, y en su lugar, la sombra se hacía más sólida. Despierta, resonó una vez más, esta vez más fuerte, mientras las luces parpadeaban con furia. Se dio cuenta de que no había más tiempo. Su elección debía ser hecha, y pronto. ¿Podría arriesgarse a perderlo todo por la esperanza de salvar a algunos? La pesadilla se intensificaba mientras luchaba con su propia elección. Todo a su alrededor se tensaba, y tan solo la oscuridad soñada daba un chasquido inquietante en la penumbra, y en ese instante, mientras las sombras comenzaban a cobrar forma, Sofía comprendió que había algo más en juego. No se trataba solo de los niños, era su propia alma la que pendía de un hilo. Cuando la oscuridad estuvo a punto de abrazarla por completo, un nuevo grito tronó en la distancia: Sofía. No lo hagas. La elección final estaba muy cerca, y la pregunta quedaba en el aire: ¿quién caería y quién sería salvado? Mientras la sombra se abría como un abismo en el que ella caería, un frío abrazo la envolvió y se sintió desvanecer. ¿Cómo podría decidir ante tal horror? Y en el caos creciente, Sofía supo que, sin importar la elección, no todos los secretos del hospital permanecerían enterrados. La verdad estaba a punto de revelarse. La oscuridad avanzaba, y ella solo podía esperar que la luz del día volviera. Los gritos resonaron como ecos en un cañón vacío mientras Sofía se dejaba llevar por la sensación de desesperanza. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, casi tangible, como vapor frío que arrastraba consigo sus pensamientos.
La puerta entreabierta parecía invitarla a entrar, a descubrir lo que se ocultaba detrás de sus límites, pero su corazón la advertía del peligro. Justo cuando estaba a punto de decidirse, un tirón en su brazo la detuvo. Era el niño. No, Sofía. No puedes entrar ahí. Sus ojos estaban llenos de terror, y esa mirada le atravesó el alma. Ellos quieren atraparte. También una sombra emergió de la penumbra y tomó la forma de una figura ominosa. Era el mismo presagio del miedo que había sentido en sus pesadillas, más real que nunca. ¿Por qué la proteges? Tú sabes que ya no hay salida, dijo la sombra con una voz como un susurro de cenizas, envolviendo a Sofía en un escalofrío. Deja que se quede aquí. Lo que queda de ella pertenece al lugar. No. No aceptaré esto, gritó, tomando la mano del niño. Pero él se desvaneció ante sus ojos, envuelto en una neblina de terror y desesperación. Sobre el mural, el árbol comenzó a moverse, las hojas susurraban su nombre: Sofía, ven, ven con nosotros. La tentación era abrumadora. Con cada segundo, la oscuridad que la rodeaba parecía crecer y devorar cualquier esperanza. Sofía sintió la presión de los lamentos, cada vez más fuerte, llenándola de pánico. El resto del pasillo estaba plagado de sombras danzantes que se retorcían, y la risa burlona resonaba más fuerte. Tú eres la elegida. Alguien debe quedar, ¿y por qué no tú? La voz era seductora, casi familiar, envenenando su mente con la idea de la rendición. En el fondo, la imagen del árbol en el mural la llamaba con insistencia. Mira lo que puedes descubrir, lo que puedes obtener, decía. Un deseo primal comenzó a crecer en su interior, anhelando ser parte de ese abrazo eterno que prometía el mural. Cada rincón de su ser ansiaba conocer la verdad, a cualquier costo. Pero, ¿qué verdad? No puedo dejar que esto termine así, pensó con desesperación mientras giraba lentamente hacia la puerta. Escuchar a los niños, ver sus rostros esperando por ella, la hizo titubear. Salva a todos, o a nadie, replicó la sombra, obligándola a enfrentar la cruda realidad. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sofía sintió como los colores del mundo se desvanecían. Todo a su alrededor se apagó a un gris sombrío y opaco. Una luz tenue, casi como un faro lejano, surgió de la puerta entreabierta. La esperanza aún persistía. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la luz. Pero antes de cruzar el umbral, una mano fría le sujetó el tobillo, haciéndola caer de rodillas. Gritó mientras la sombra tiraba de ella hacia la oscuridad. No puedes huir de lo inevitable, Sofía. No, suéltame, gritó, luchando con todas sus fuerzas, pero su mundo se desmoronaba. En ese momento desesperado, recordó a los niños, a su rostro sereno y a sus ojos esperanzados. Lo salvaré, exclamó, cerrando los ojos con la esperanza de encontrar la fuerza necesaria para romper la trampa, y entonces lo entendió. La verdadera elección no se trataba de salvar uno o todos, sino de enfrentar el abismo con valor. Alzó la voz en un grito ahogado, sintiendo como cada palabra resonaba en el pasillo, desafiando a la sombra que intentaba consumirla. No seré parte de tu juego. Pero la sombra se reía, burlándose de su resistencia. La oscuridad se intensificó, envolviendo su mente con imágenes espantosas de lo que podría perder. En ese instante, Sofía notó algo más dentro de sí misma, un rayo de luz cuya existencia le recordaba que había más esperanza de la que parecía. Y luego, un grito retumbó por todo el pasillo, haciendo temblar las paredes. El árbol, pensó, recordando la visión. Si me aferro a él, puedo dejarlo atrás. Con una resolución renovada, sofocó sus miedos y arrojó su cuerpo hacia la puerta, buscando refugio en la luz que prometía respuestas. La sombra chilló, intentando alcanzarla. Mientras Sofía cruzaba el umbral, algo salió mal. Todo a su alrededor giró, el aire se volvió espeso y comenzó a cambiar. Ya no podía oír a los niños. Lo último que vio fue un reflejo de su propio rostro aterrorizado en la superficie del mural antes de que la luz se tragara la oscuridad, y en ese instante, cuando pensó que todo había terminado, se encontró de pie en un espacio inesperado, entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. La luz se había ido, pero las voces resonaban aún. ¿Dónde estoy?
preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La respuesta llegó como un susurro en la oscuridad. Estás donde perteneces ahora, solo tienes que elegir. La voz era familiar, un eco del pasado que la escudriñaba, y por primera vez, ella misma dudó de su propia voluntad. Sofía supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Se atrevería a descubrirlo, o se hundiría en un ciclo del que ya no podría escapar? Sofía parpadeó, ajustándose a la penumbra, sus ojos intentando escanear el nuevo entorno. A su alrededor, las paredes parecían pulsar, como si la estructura misma respirara. Un frío intenso se apoderó de ella, y el murmullo de voces parece acercarse, susurros confusos que se entrelazaban entre sí, haciendo eco en el vacío. «Eres una intrusa aquí», murmuró una voz entre las sombras. Sofía dio un paso atrás. Aunque intentaba resistirse, hubo una bruma de familiaridad en ese tono que la hizo temblar. Mientras avanzaba, sus pies raspaban el suelo cubierto de una sustancia viscosa que parecía una mezcla de barro y ceniza, y el olor a humedad y a algo putrefacto la envolvió. «No pueden atraparte, no aún», repetía una voz femenina, mientras un rostro etéreo con ojos tristes surgía del aire. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero eso puede cambiar. La figura se desvaneció, dejando a Sofía sola nuevamente. Miró hacia adelante, buscando una salida, pero lo único visible era una serie de puertas y pasajes que se desvanecían en la negrura. La incertidumbre la estaba consumiendo. Entendió que, en este lugar, cada decisión podría conducirla al abismo o a la salvación. ¿Qué elegirá nuestra héroe? Las risas burlonas resonaron, cercando su mente como un eco interminable. Era la sombra que había dejado atrás, ahora más fuerte, más insistente. «Aquí tienes amigos, ellos quieren jugar contigo, ¿verdad?». En un intento desesperado por resistir, Sofía se aferró a los recuerdos de los niños y del niño que la había advertido, buscando refugio en esos rostros que nunca logró olvidar. «Tienes que ser valiente, no puedes rendirte», murmuró, mientras la pena y la angustia comenzaban a apoderarse de su corazón. De pronto, algo brilló a su izquierda. Sofía se acercó con cautela y descubrió un pequeño espejo, su superficie ondulante como el agua de un lago. Se asomó para ver su propio reflejo, pero no era simplemente ella. Había más, sombras indiferentes y rostros desaparecidos danzaban detrás de ella, mostrando lo que podría haber sido su vida si hubiese tomado el camino equivocado. Instintivamente, dio un paso atrás, el horror llenando su pecho. ¿Lo ves? Esa podrías haber sido, Sofía. Una más que danza en la oscuridad. Las voces aumentaron, retumbando, pareciendo alimentarse de su creciente desesperación. «No», gritó, comenzando a correr por el pasillo. Las puertas se alineaban como guardianes, algunas abiertas, otras cerradas, todas ocultando lo que podría ser su futuro. Cada paso la llevaba a un lugar más oscuro. Las sombras empezaban a retorcerse formando figuras grotescas que la observaban, instándola a unirse a ellas. No sabía cuánto tiempo pasaba en esa carrera frenética, cada instante sentía sus fuerzas desvanecerse. Entonces, una puerta diferente apareció ante ella, iluminada con un resplandor cálido. Se acercó, recordando las palabras del niño, «No te dejes atrapar». La manija de la puerta era fría, pero la luz que emanaba le dio una pizca de esperanza. Sofía respiró hondo y empujó la puerta. «¿A dónde planeas ir ahora?». «Ellos siempre están cerca». La voz de la sombra se retorció en su mente, un eco de antiguas advertencias. Al abrir la puerta, fue recibida por un brillo cegador. Sin embargo, al entrar, un grito desgarrador atravesó el aire, causándole un vuelco en el estómago. Sofía no quería mirar atrás, pero el rastro de desesperación le hizo dudar. De repente, sintió que el suelo temblaba. La sombra estaba más cerca, atenta, esperando el momento preciso para devorar su esencia, y en el instante en que pensó que estaba a salvo, los rostros de aquellos que había perdido comenzaron a manifestarse a su alrededor. «Estás condenada», gritaron juntos, un coro escalofriante que atravesó su alma y la dejó paralizada. Los ojos de su niño resplandecían en la penumbra. «Sofía, elige. No puedes quedarte en este limbo, decide ya». El tiempo se detuvo, las voces se transformaron en un unísono que aullaba, llevándola a la locura. «¿Esto es todo?».
Un ciclo del que no puedo escapar. La pregunta rebotó en su mente como un eco que se burlaba de ella. La sombra se acercó aún más, tomando forma y sustancia. Todo está en tus manos, Sofía. Abre los ojos, la voz la empujó a elegir. Pero, entre las sombras y los rostros desvanecidos que la rodeaban, Sofía se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué decidiría? ¿Seguir adelante con el camino incierto o enfrentarse a sus demonios y liberarse de una vez? Un nuevo grito desgarrador sacudió su mente, y en ese instante, comprendió que la elección que estaba por hacer podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería? Sofía respiró hondo, intentando calmar la tormenta que arrasaba en su pecho. Las voces de los rostros perdidos seguían resonando, y se preguntaba si podría romper el ciclo de desesperanza que la envolvía. ¿Qué elijo? Se murmuró a sí misma, aunque en su interior ya lo sabía. Sin embargo, el destino siempre parece tener un giro inesperado. Fue entonces cuando la figura etérea de la mujer resplandeció nuevamente en su mente, sus ojos llenos de dolor recordándole su advertencia. No debes dudar, o te perderás para siempre. La voz femenina entraba en su mente como un eco que se multiplicaba, advirtiéndole del peligro inminente. Las sombras comenzaron a moverse, formando un torbellino a su alrededor. Sofía, sintiendo el aliento helado de la oscuridad, dio un paso hacia adelante, decidida. Tenía que enfrentarse a sus miedos, al monstruo que había tomado varias formas a lo largo de su vida. Voy a salvarme, murmuró, mientras empujaba la puerta que una vez pensó que la liberaría. La luz que emana parecía vibrar con cada latido de su corazón, y al cruzar el umbral, se encontró en un espacio que sabía que ya había visto antes, su infancia. Los colores eran más brillantes, las risas sonaban claras y los rostros de los niños reían, ignorantes del terror que acechaba. ¿Es esto un truco?, se preguntó, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de la amenaza que la había perseguido. Y, como si hubiera respondido a su pensamiento, el ambiente se volvió pesado. Las risas se apagaron y los niños la miraban con ojos vacíos, como marionetas sin hilos. Al instante, el ambiente infantil se distorsionó, y las paredes comenzaron a sangrar sombras que se retorcieron y se acercaron hacia ella. La sensación de estar atrapada la invadió, cada paso que daba se sentía como si se hundiera en arenas movedizas. No, por favor, gritó, tratando de escapar de esa ilusión que rápidamente se transformaba en pesadilla. Entonces, en el fondo de su mente, se escuchó nuevamente la voz del niño. Sofía, recuerda lo que te dijeron, el poder está en tu elección. Estas palabras resonaban dentro de ella como un mantra. Decidió que era el momento de romper con el engaño. Con un grito compuesto de rabia y determinación, cerró los ojos y dejó que la imagen de los niños danzantes se disolviera. Se concentró en el niño que imploraba por su salvación. Los ecos de la risa infantil se desvanecieron como un espejismo, y la oscuridad que la rodeaba se volvió constante, opresiva. No me atraparán, exclamó, ahora más fuerte que nunca. La oscuridad se detuvo un instante, sorprendida por su valentía. Un silencio escalofriante se hizo presente, y las sombras comenzaron a retroceder, como si temieran su resolución. Sin embargo, en el siguiente momento, un grito aterrador rompió la calma, un sonido que venía de las entrañas del lugar. Regresa, Sofía. No te puedes ir. La voz era la de la sombra, ahora más fuerte y enrabiada. Las paredes comenzaron a vibrar, el suelo temblaba como si el lugar mismo quisiera tragarla. Sofía, resonaba una vez más, pero esta vez un eco con más peso, más amenazante. La sombra tomó forma, un ser enigmático que reflejaba cada uno de sus temores, cada dolor del pasado. Te he estado esperando. Aterrorizada, Sofía se encontró frente a su propio reflejo distorsionado en la sombra. Ya no más, bramó, consciente de que su decisión iba a tener consecuencias. En un momento de clara resolución, dio un paso hacia la oscuridad. Deja de jugar conmigo, gritó, mientras la figura comenzó a transformarse en una multitud de rostros conocidos, todos mirándola con ojos acosadores. El caos la envolvió, y el peso del miedo se hizo más agudo. Sofía entendió finalmente que no podía huir. Tenía que enfrentar lo que había cultivado dentro. Quítame esto, exigió, mientras las sombras arremetían contra ella.
Pero la sombra sonrió, una sonrisa que sabía de antemano, revelándole la conexión que compartían. Al protagonizar su propia historia, un nuevo grito desgarrador la atravesó y sintió la energía vibrante a su alrededor, un poder que nunca había llegado a conocer. Este es el verdadero horror, Sofía, murmuró la sombra, mientras todo se oscurecía, atrapada entre la línea de la luz y la oscuridad, Sofía se encontró en una encrucijada. ¿Seguir adelante o dar la vuelta?, se preguntó, mientras la voz del niño resonaba con urgencia en su mente. Y con su respuesta aún colgando en el aire, la sombra extendió sus manos buscando su esencia. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo por quien realmente eres? La pregunta pendía en el aire como un destello de esperanza o la marca de la perdición. El ambiente se oscureció aún más a su alrededor y Sofía supo que la frontera entre la salvación y la pérdida se estaba desvaneciendo. La oscuridad cerró su abrazo alrededor de Sofía mientras los ecos de su propia voz se desvanecían. El aire se volvió opresivo, cada aliento le pesaba más, como si estuviera sumergiéndose en un océano de sombras. La sombra que la había estado observando parecía reír, burlándose de su indecisión. Sofía sintió como su corazón latía desbocado, cada pulsación una batalla entre la luz y el abismo. Lo que más temes está aquí, susurró la sombra, su voz como un rasguño en el alma. La multitud de rostros deformados comenzó a avanzar, acercándose, y en sus ojos vacíos podía ver reflejados todos los fracasos y temores que la habían perseguido. Sofía se sintió desnuda ante ellos, completamente expuesta. No pueden hacerme nada, apuntó, apretando los dientes, pero su voz temblaba con cada palabra. ¿Lo crees? Esta es tu creación. Cada sombra es una parte de ti. Te he estado esperando para que te atrevas a mirarlas a la cara, dijo la sombra, el eco de su risa resonando en los muros que parecían encogerse, como si la sala misma desaprobara su valentía. Sofía cerró los ojos con fuerza, recordando lo que había aprendido de la mujer de luz. Tienes que elegir, resonaba en su mente. Y, aunque la idea la aterraba, supo que el paso adelante era el único camino. Respiró profundo y, con un movimiento frenético, abrió los ojos. Voy a enfrentar mis miedos, gritó. De repente, las sombras se detuvieron, como si la fuerza de su grito hubiera desatado una ola de poder. Las figuras titilaban, parpadeando como faros apagados. Una luz comenzó a emanar de su pecho, brillando con cada latido, desafiando la oscuridad. El suelo vibraba como un tambor de guerra, y su voz resonó por todo el espacio. No tengo miedo. Las sombras parecieron encogerse, pero en las profundidades, la figura de la sombra se erguía, más amenazante que nunca. Cuando miras hacia abajo, el abismo te observa, Sofía. ¿Estás lista para los secretos oscuros que llevas dentro? Un escalofrío la recorrió. ¿Qué secretos?, preguntó entre dientes, aunque en el fondo sabía la respuesta. Recordó momentos de su vida que había enterrado, decisiones que la habían marcado. Tus heridas son puertas, y yo soy el guardián de lo que no deseas recordar, sonrió la sombra, más poderosa que un huracán, girando en torno a ella. Sin embargo, aquel rayo de luz en su interior no se apagaba. Dime, ¿te arriesgarás a abrir esas puertas? La luz crecía, pero el duelo entre clara y oscura llevaba consigo un peso agonizante. Sofía sintió como el pasado acudía en tropel, sombras de su infancia, voces de sus fracasos amorosos, los desencuentros y las soledades. Un eco familiar surgió de la multitud, nunca será suficiente. Cállense, gritó, su voz al borde del quiebre. Soy suficiente. La luz se intensificó y, en ese instante, comenzó a ver a cada figura en la oscuridad. Sus temores eran apenas ilusiones, reflejos deformes de lo que ella había permitido que la controlara. La sombra se acercó, los ojos brillando con un fulgor amenazante. Entonces, elige. Escoge el camino que quieres tomar, pero recuerda que las elecciones siempre tienen un precio. Y en un giro inesperado, la luz de Sofía se apagó, ahogada por la densa niebla que comenzó a colapsar a su alrededor. El miedo volvió, un abrazo frío que parecía aplastarla. La sombra se abalanzó hacia ella, y en cuestión de segundos, Sofía se sintió nuevamente atrapada. No. No puedo perderme otra vez. La inquietud la consumía. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido,
el niño de su visión apareció en medio de la negrura. Tienes el poder, Sofía. No dejes que se lo quiten. Con renovada determinación, sintió como su esencia comenzaba a romper las cadenas del miedo. Descubrió que la luz no era un destino, sino su propia verdad. Soy quien elijo ser, exclamó con fuerza. La sombra fue desdibujándose, y a medida que la oscuridad retrocedía, la verdad comenzaba a revelarse. Pero aún había algo más, algo oculto tras la penumbra que la observaba con ansia, esperando su decisión final. Sofía miró. Alrededor, el eco aplastante de su propia voz resonaba en su mente. ¿Y si pierdo?, se preguntó, mientras la sombra se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un atisbo de un nuevo horizonte. Pero bajo todo eso, sentía que algo más acechaba en la adyacente oscuridad, como un segundo monstruo esperando a aprovecharse de su debilidad. Entonces, antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, una risa fría surgió de entre las sombras, un eco siniestro que claramente la conocía, y una única pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué harás con el conocimiento que has adquirido? El susurro de una nueva pesadilla comenzó a tomar forma, y Sofía supo que su viaje apenas comenzaba. La oscuridad en el hospital se disolvió como un vapor gris mientras Sofía se mantenía firme, sus manos temblando, pero su espíritu encendido. La sombra que la había perseguido comenzó a desvanecerse, no porque ella hubiera ganado, sino porque su resistencia había despertado otra parte dentro de ella, un brillo que nunca creía tener. ¿Lo ves, Sofía?, susurró una voz conocida, esta vez llena de calidez. Era la figura de la mujer etérea que le había advertido antes. El miedo no es el final, es solo el comienzo. Tienes el poder de elegir tu destino. Un haz de luz iluminó el pasillo, y Sofía comprendió que no estaba atrapada, sino que estaba en el umbral de un nuevo comienzo. Las sombras danzantes a su alrededor se desvanecieron lentamente, dejando espacio para la claridad, para la esperanza. La elección era realmente suya. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Tenía el poder de definir su historia. No temeré lo que soy, murmuró, abriendo los ojos para mirar de frente a su oscuro reflejo. La sombra, ahora debilitada, la observaba con miedo. No soy tu prisionera. Soy la dueña de mi vida. Siendo consciente de su propia fuerza, un destello de luz brotó de su interior y se expandió, iluminando el lugar. Las manos de los niños desaparecidos comenzaron a emerger de la penumbra, sus ojos llenos de gratitud. Al sentir su presencia, una oleada de energía las envolvió, y las risas infantiles resonaron como un eco de esperanza. «Libéralas», gritó Sofía, y en ese instante, cada niño atrapado en el hospital fue liberado de las sombras. Las risas llenaron el aire, y las almas perdidas comenzaron a regresar, brillando con una luz renovadora. Sofía vio la tristeza en sus ojos, pero también vio un rayo de esperanza que resplandecía. Entonces, la figura de la sombra se desvaneció, dejando a su paso un silencio reverberante. Tu elección fue salvar a todos, dijo el eco de la mujer etérea, ahora sonriendo. Por fin entiendes que la luz puede vencer la oscuridad. Sofía, sintiéndose como nunca antes, se volvió hacia los niños que había salvado. Con cada uno de sus corazones venciendo al horror, supo que ya no estaba sola. Había enfrentado a sus miedos y había decidido ser la madre y la heroína que sus hijos necesitaban. Finalmente, salió del hospital, con el aire fresco llenando sus pulmones, dejando el oscuro pasado atrás. A medida que se alejaba, el lugar fue invadido por la luz del amanecer. Las sombras nunca desaparecen, pero ahora sabe que tiene la fuerza para enfrentarlas. La vida, aunque llevada por cicatrices, iba a ser una nueva historia, y justo cuando comenzó a andar, su corazón repleto de esperanza, escuchó la voz de un niño: «Mamá», un eco dulce que resonaba en el nuevo día. «Estamos a salvo». Sofía miró hacia su hijo y sintió una oleada de amor. En su pecho, sabía que siempre existirían sombras, pero también existiría ese fuego dentro de ella, una luz brillante que nunca se apagaría. Era la luz que llevaría a sus hijos y, juntos, enfrentarían cualquier oscuridad que pudiera presentarse en su camino. Ahora que has llegado al final de esta conmovedora historia, necesitas suscribirte inmediatamente. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo, tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que otros vean estas historias.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que pasará después? Y no olvides compartírselo instantáneamente a al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante conclusión. Tu apoyo es crucial. No esperes ni un segundo más.